El crimen organizado es uno de los problemas que más afecta a América Latina y otros países, incluida República Dominicana, que no es la excepción. Hemos sido testigos de diversos casos de prostitución y de otros delitos que se atañen en este ámbito. Pero para ampliar este tema, tenemos como invitado a Alejo Campo. Él es director regional de Crime Stopper. Bienvenido a Eco Tendencias, Alejo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Excelente. Alejo, primero, ¿en qué consiste? Vamos a explicarle al público en qué consiste esta institución y de dónde nace la idea. Crime Stopper nace en los Estados Unidos hace casi 50 años. Y nace a partir de un homicidio muy grande que sucedió en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, y un detective del FBI, frente a que no tenía información para dar con el paradero de quien había cometido el delito. Además, imagínense, hace casi 50 años un homicidio de este tipo en Albuquerque llamó la atención de la sociedad. Entonces pone a disposición un número telefónico completamente anónimo, como un canal de denuncias ciudadanas anónimo con las autoridades. Y a través de los medios de comunicación lo sale a comunicar. Y le pide a la población que si tiene información, entonces la comparta. Lo más interesante, más allá de que encontraron los datos para dar con el homicidio de los criminales de Albuquerque, que se encontraron con cantidad de información, de muy buena información, de posibles hechos delictivos que estaban sucediendo en la ciudad, pero que obviamente por miedo o por apatía, pero principalmente por miedo, la gente no los denunciaba. Entonces, después de casi 50 años, podemos decir que la ciudadanía siempre pretende que las autoridades competentes le resuelvan el 100% de los problemas de seguridad, pero con una mínima información, porque quienes tenemos información somos nosotros, como ciudadanos. Entonces nace Crime Stopper como un canal anónimo de denuncia, de compartir información, de facilitar estos reportes ciudadanos a las autoridades competentes en cada país en diferentes tipos de delitos. Entonces, ¿cómo aseguran el anonimato de las personas? Porque, por ejemplo, una persona puede llamar a la policía y sus datos se filtran. Entonces, ¿cómo asegura Crime Stoppers que no se filtran los datos de las personas que llaman? Pues de dos formas. Primero, un tema de tecnologías. Todos nuestros portales o canales de denuncia tienen ciertas tecnologías que bloquean el IP o que bloquean cualquier forma de dar con la ubicación de la persona que está denunciando. Al mismo tiempo no se le pide ningún tipo de información a este ciudadano, ni nombre, ni teléfono, ni correo electrónico. Es como una única oportunidad que el ciudadano tiene de mandar información. Si se olvida de algo, lamentablemente va a tener que mandar otra información, pero no queda ningún vínculo entre la autoridad y el ciudadano para que los llamen y pedir más información. Y por otro lado, nosotros tenemos un trabajo que hacemos con grupos de tarea que se crean adentro de las autoridades, ya sea policías, fiscalías, las autoridades que ven los temas de blanqueo de capitales, con quienes trabajamos de la mano, y esa información va a estos grupos especializados y no tanto a los territorios, que a veces en los territorios es donde la gente tiene más miedo que se pueda infiltrar quien haya mandado esa información. Entonces, hay 47 años de experiencia en este tipo de trabajos que tiene la organización en 38 países en todo el mundo, donde afortunadamente no se ha generado un hecho de violencia en contra de un ciudadano que ha hecho una denuncia de este tipo. Y nuestras estadísticas indican que la organización ayuda a las autoridades a resolver un delito cada 14 minutos en alguno de los países en donde está trabajando. ¿Cómo se financia esta plataforma y cuáles casos son relevantes, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica? Usted no puede citar que se han resuelto a través de la misma. Nosotros tenemos un financiamiento directo que viene de los Estados Unidos a través de nuestra oficina central de CSI o Crime Stopper International, que va a cada una de las regiones. Somos 7 regiones en el mundo. Una de estas es justamente Caribe, Bermuda y América Latina, en donde estamos. Y además después se hacen también fuentes de financiamiento que vienen del sector privado para algún tipo de delito, sobre todo para los temas, por ejemplo, de contrabando, que es un sector que está muy afectado por el contrabando, por la adulteración, por las falsificaciones. También tenemos acuerdos con otras organizaciones internacionales que financian proyectos de trata de personas, que financian proyectos de blanqueo de capitales. Y de esa forma se va generando y muchas donaciones. Aquí ya tenemos en República Dominicana donaciones no en dinero sino en bienes, por ejemplo acuerdos de publicidad que estamos haciendo para sacar una campaña masiva en Santo Domingo principalmente, para que la gente pueda conocer que Crime Stopper ya está funcionando, que está activo en toda la República Dominicana, y de esa forma vamos creando un trabajo en equipo público-privado para poder posicionar mucho más la plataforma de denuncias. Alejo, observé que ustedes firmaron un acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía.
yo le pregunto, las autoridades dominicanas a veces filtran informaciones. Ese es uno de los males que tenemos aquí en República Dominicana, que se filtran las informaciones. Yo diría que es poca capacidad de guardar el secreto y poca capacidad de un profesional de seguridad ciudadana. ¿Me explico? Entonces ustedes han firmado un acuerdo con el Ministerio Público justamente este año. ¿Qué viene a fortalecer a ese Ministerio Público, a ese Ministerio de Interior y Policía, con ustedes, con Crime Stopper? Sabiendo que Crime Stoppers en el 1976 es que se funda en Estados Unidos sin fines de lucro, y en el 1977 al año pues se forma una internacional. O sea, muy preocupado por la situación de delitos, pero también ustedes tienen la facultad, 2 preguntas en 1, de tener contacto con medios de comunicación. ¿Estarán dispuestos los medios de comunicación o nosotros los periodistas a informarle a ustedes con veracidad cualquier cosa que pueda dar al trate con un problema de Estado, un problema privado? Bueno, varias preguntas como para... simplemente el Ministerio... Para desarmar. Con el Ministerio sí, tenemos un acuerdo que se firmó. Digo, para que Crime Stopper funcione en cualquier país, nuestro primer paso es firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio de, en este caso acá, en Interior y Policía. También después con la Fiscalía y también con otras autoridades que se encargan, digamos, de llevar adelante la política de persecución criminal en ese país, ¿no? Fiscalías, la UAF, aduanas, que es muy importante también, etcétera. Aquí se firmó en enero con el ministro Chu Vázquez ese convenio. Además, lo que dice es habla sobre la creación de un grupo de tarea, y toda la información que el ciudadano está mandando a Crime Stopper, al portal nuestro acá, va directamente a ese grupo de tarea que es de alto perfil. Muchas veces lo que vemos, y es cierto lo que decís, y eso no solo pasa en República Dominicana, sino que pasa en muchísimos países de todos los continentes por igual. Hay infiltraciones, hay fuga de información, a veces es voluntaria, a veces es por extorsión, a veces es por amenaza de los propios cuerpos policiales o de investigación. Recordemos que muchos de los policías o muchos de los fiscales, que realmente son los que llevan adelante después la investigación, terminan viviendo en nuestros países al lado de algunos de los criminales que a veces están ellos mismos investigando, porque no hay esa separación, no hay forma, porque el crimen organizado y las bandas criminales están tan permeadas en nuestra sociedad que tanto un fiscal como un juez termina viviendo casa de por medio o ventana de enfrente con una de estas personas. Entonces obviamente eso implica un riesgo muy grande, y tenemos una deuda como sociedad en toda Latinoamérica de proteger y apoyar mucho más a aquellos que están investigando y a los que están aplicando justicia, para que realmente lo puedan hacer con la total libertad y no pensando que mientras están trabajando en sus escritorios haciendo investigaciones o atendiendo juicios, puede ser que su familia esté en una plena amenaza real en su casa. Entonces, en este grupo de tarea, que es un grupo de alto nivel, ahí va toda la información, y ellos se encargan de hacer el seguimiento de esta información para abrir investigaciones y posiblemente operativos. Entonces ustedes tendrán aquí en la República Dominicana una institución, una sede. Sí, van a tener. Estamos justamente ahora en estos meses ya para abrir la oficina, pero sin embargo en algunos países donde operamos no existe una oficina como tal, sino porque vemos todo desde la oficina regional. Depende del país. ¿Qué tan comunes? Entonces tendrán apoyo del sector gubernamental, del sector privado también, y de la sociedad civil, la sociedad preocupada por tantos problemas que uno ve y olfatea a diario. Es que aquí la clave de esto es entender que la seguridad de nuestros países se construye no solo con el uniformado, ¿no? O sea, la inseguridad es un problema multidimensional, de muchísimos factores. Por lo tanto, el abordaje y la solución tiene que venir también de varios sectores al mismo tiempo. Medios de comunicación, la sociedad, o sea, la ciudadanía, obviamente los aplicadores de la ley, porque tienen que hacerse esto dentro de un marco legal, entonces tienen que ir con los aplicadores de la ley. El sector privado es fundamental, el sector del Congreso es fundamental, porque tenemos muchas veces en muchos países, y aquí sucede lo mismo con algunas leyes que tienen 15 o 20 años. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar los efectos de un crimen organizado que muta cada 6 meses con leyes que tienen 15, 20 años para atrás, cuando ni siquiera la modalidad o la tipología de ese delito que están implementando en este momento, en aquel momento existía? Y a veces ni siquiera está en la ley, y eso hace muy difícil la investigación y la persecución criminal. Entonces, eso es un trabajo en equipo
todos por igual, cada uno tiene algo que poner en esta mesa redonda de construcción de seguridad, y a la ciudadanía siempre le decimos que la participación ciudadana no se basa en la compra de armas de fuego, no se basa en la formación de grupos vecinales de autodefensa, como hemos visto en otros países, como en México, por ejemplo, que después terminan siendo grupos, además, totalmente fuera de la ley, armados y queriendo tener justicia propia o una ley propia dentro de la comunidad en donde vive, frente a la ausencia de control y de protección por parte del Estado. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Compartir información. ¿Qué pasa cuando con las instituciones que ustedes logran los acuerdos son Parte del proceso de corrupción y de criminalidad de los países? ¿Cómo funcionan ustedes en ese sentido? Y por ejemplo, tú me pudieras citar, por ejemplo, te voy a citar a Haití. ¿Cómo funcionaría la plataforma de ustedes si tuvieran que actuar en un país tan hostil como Haití? Bueno, no trabajamos en Haití, no tenemos una oficina en Haití, porque obviamente no reúne ciertas condiciones para la organización como para poder tener una oficina operativa en Haití. Punto número 1. Con el tema de la corrupción, yo creo que hay que dejar claro a veces que sí hablamos de corrupción, hablamos de organizaciones corruptas y hablamos de funcionarios o personas corruptas, pero muchas veces, por poner números, ¿no? Si hay 100 personas trabajando en una institución pública, no quiere decir que los 100 sean corruptos. No, yo me refería a veces hay dos. A cómo funcionarían ustedes en un escenario así, si ustedes extrapolan la información, la pasan a otra institución, ¿cuál es el procedimiento? Depende del tipo de información que sea, ¿no? A medida que vamos avanzando en cada uno de los países, también vamos aprendiendo cómo es la dinámica de ese país, y a veces informaciones que vienen vinculadas a trata de personas, capaz que es mejor verlo con determinada agencia o parte del gobierno que ve ese tema y no con otra. En temas de blanqueo de capitales también, ¿no? Porque por un lado está la UAF, por otro lado está la Fiscalía Especializada, por otro está la Superintendencia de Bancos. Entonces uno va aprendiendo dónde es mejor que llegue esa información. ¿Para qué? Para que al final tenga un hecho positivo, en el caso que la información sea buena, y que ese ciudadano que se animó a compartir información vea ese resultado. Se la recopilan y la transmiten a las instituciones correspondientes, pero no, ya a partir de ahí su rol termina ahí, ¿verdad? Ahí termina. Como le decimos a ellos, llegamos hasta la puerta de la oficina con la información, ¿no? Hablando en términos tecnológicos. La plataforma, cuando el ciudadano pone enviar, automáticamente manda esa información a estos grupos de tarea que se han formado por cada uno de los delitos. ¿Qué tan común es el crimen organizado en la República Dominicana y en cuál de los países de la región las cifras son más altas? A ver, tenemos que entender que el crimen organizado, como lo dice, pero además hay que sumarle la palabra transnacional, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el crimen organizado está en muchísimos países. No es que esté más o menos en República Dominicana o más o menos en algún otro país del Caribe o de Centroamérica, que lo tenemos aquí cerca, sino que está en todos. Y lo que hace el crimen organizado, como se basa en una especie de cadena logística criminal con muchos eslabones, es una red. Lo que hace es estudiar la legislación que le convenga más para ver cuáles de esos eslabones puede implementar en cada uno de los países. Por eso el tema de actualizar y fortalecer los marcos normativos es importante, porque a mejores marcos normativos más actualizados uno le va cerrando más las puertas operativamente y entonces lo va poniendo más creativo. O lo va poniendo más creativo. Por eso es que la actualización es continua. O sea, al final una ley termina respondiendo a una coyuntura del momento. Una ley nunca es casi que futurista, es reactiva. Pasó tal cosa, no teníamos una ley sobre eso, hagamos la ley. Además nos demoramos como 2-3 años en Latinoamérica de promedio para hacer una ley. Cuando logramos hacer esa ley, el crimen organizado ya está en otra cosa. Y capaz que ya se mudó al país de enfrente, al país de al lado, ¿no? Entonces, primero decir, no es que particularmente el crimen organizado esté en la República Dominicana, sino que para ellos no hay frontera, están en todos lados actuando, solo que dependiendo el contexto de cada país y lo que el país le ofrece para facilitarle el trabajo criminal, es lo que operan ahí. En algunos países se produce cocaína, en otros no. En otros países se usan para transportar la cocaína, otros para vender la cocaína, otros para lavar el dinero de la cocaína, ¿no? Entonces son como subgobiernos en el lado oscuro. Sí, es una organización de Estado criminal global. Y todo esto puede ser que esté operado por un grupo que está a 18 horas de vuelo de nuestra región. Alejo,
Ahorita usted habló de que en el tema de la seguridad deben de influir, deben de participar varios sectores. Frente a este gobierno, ¿cuál es su punto de vista en materia de seguridad? Bueno, entiendo que están ahora, se prevé con el cambio de la nueva ministra que han designado a partir del 16 de agosto, creo que la senadora empieza funciones, se prevén determinados cambios y tal vez positivos en cuanto a la reorganización policial, el uso de tecnologías, reformas legislativas que hay que hacer, que es lo que veníamos comentando. Obviamente, lo que tiene la República Dominicana es una condición, una ubicación geopolíticamente envidiable para muchas cosas, para el bien y para el mal. Sí, sí. ¿No? O sea, están en el medio de camino de un productor enorme de cocaína con un consumidor enorme de cocaína. Y no solo estamos hablando de Estados Unidos, porque hoy en día lo que más importa es llevar estas drogas a Europa. ¿No? O sea, me pagan 8 veces más. ¿Para qué la voy a cruzar a Estados Unidos? Que además hay mucho más controles y mismo por una relación histórica de República Dominicana con los Estados Unidos están más aceitados esos controles o esa comunicación y no tanto con Europa, lo cual se está avanzando, ¿no? La Unión Europea todo el tiempo trata de acercarse mucho más a Latinoamérica y tener más planes de acción y de trabajo en conjunto, porque obviamente los puertos europeos, principalmente los del norte de Europa, están llenos de cocaína, ¿no? Contenedores que vienen de nuestro lado. Y eso hace una condición, digamos, casi única para la República Dominicana, como también la tiene Panamá, ¿no? Con costas por los dos lados, una zona libre, un canal, todo eso que es lo que le llamamos infraestructura crítica, es una infraestructura crítica, pero muy beneficiosa también para el crimen organizado, que usa y abusa de nuestras infraestructuras en los países para poder, al final, ganar dinero. Porque eso es lo que busca el crimen organizado, no busca sangre, no busca matanza, no busca violencia. Esos son terroristas, eso es otra cosa. Que están trabajando juntos de la mano ahora, sí, pero eso es terror de Estado, eso es terrorismo. El crimen organizado lo que quiere es ganar dinero, como sea. El crimen organizado es igual que el capitalismo voraz. Solo que ilegal Dinero. Totalmente. Exacto. Alejo, ¿y cómo, o sea, con cuáles organizaciones aparte también ustedes trabajan? Por ejemplo, la Interpol, la DEA, ¿ustedes trabajan con ellos también? Trabajamos con muchísimas agencias de muchísimos países al mismo tiempo, de inteligencia y de investigación, en donde cuando hay informaciones que involucran o mencionan algo que tiene que ver con ese país, entonces también se comparte con ellos porque son riesgos o amenazas, que le llamamos a veces amenazas externas y amenazas asimétricas que vienen del exterior, y entonces las compartimos con ellos para que se pueda hacer una investigación conjunta con el país donde se generó la información y con ese otro país. Además, recordemos hoy en día que esta globalización ha generado una movilidad de seres humanos, ha facilitado la movilidad continua de seres humanos, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, el tiempo cuando yo era chiquito. No vamos a andar diciendo edades porque si no acá se arma problema en esta mesa, se ofende. Entonces, digo, no era tan fácil tomarse un avión y cruzar a Europa. No. Hoy en día ya es fácil, ¿no? Hay cantidad de líneas aéreas, económicamente es mucho más accesible. Entonces, esta movilidad de seres humanos también ha facilitado la movilidad de los ilícitos. ¿Y qué lo diferencia a ustedes de otras plataformas que trabajan en la misma área? Bueno, no conocemos ninguna plataforma a nivel global que trabaje de esta forma con la ciudadanía. Muchas de las plataformas que hay son como de trabajo interno, de puertas cerradas hacia adentro de las agencias de seguridad, pero no conectando a la ciudadanía con la autoridad. Y esto es fundamental, y lo repito, como decía al inicio, nosotros como ciudadanos tenemos mucha información, que a veces no comprendemos la importancia de la información que tenemos. Sí, pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de barreras culturales. Por ejemplo, alguien ve en la sociedad de nosotros, alguien ve un crimen o algo y lo normal es callarlo, porque si no tú eres un chivato, tú eres un calié, ¿me entiendes? Entonces, que en este tipo de sociedades que es tan complejo dar información, a menos que tú seas una parte afectada, también debe de haber, supongo, un abordaje. Según Alejo, para eso es esa institución sin fines de lucro y es anónima. O sea, yo me refiero que o sea, sociológicamente hablando, la sociedad de nosotros vemos cuando una gente denuncia a otro, aunque lo esté haciendo correcto, nosotros lo vemos como mal. Porque mira este chivato,
Mire, te calié. Bueno, en este ¿Entiendes? caso, según lo que él explicó, se hace desde el anonimato. Alejo, ya para concluir, ¿en cuáles casos ha participado Crime Stopper aquí en la República Dominicana desde que tienen acuerdo con las autoridades nacionales? Todavía estamos en fase de investigación con ya primero decir que la plataforma de denuncia está activa en www.tupista.org. La gente puede denunciar. Esto está activo a partir de finales de febrero más o menos. ¿Por qué tu pista? Tupista porque en realidad viene de una traducción que salió así, para serte sincero, para aplicar en Latinoamérica, de TIPS en Estados Unidos. En Estados Unidos es TIPS, Crime Stopper, 0800 o TIPS. Pero claro, TIPS, ¿cómo lo traducíamos, no? Entonces dijimos, bueno, pista de dato. Y así quedó hace años atrás. Entonces, tupista.org, van a la bandera de República Dominicana y ahí se puede denunciar en 4 delitos en este momento, que son temas de narcotráfico y vinculados también al narcomenudeo. Que eso es muy importante porque el narcomenudeo es realmente lo que afecta la convivencia y la seguridad de la comunidad del barrio. Temas de trata de personas, temas de blanqueo y temas de adulteración de bebidas alcohólicas o contrabando de bebidas alcohólicas, que estamos empezando por ahí. ¿Pero han recibido muchas denuncias? Hemos recibido muchas denuncias al momento, están en fase de investigación y entonces esperamos ya en breve, que esto es un poco el seguimiento que hacemos con los viajes aquí a República Dominicana, de poder decirle a la ciudadanía, tenemos resultados. Alejo, y esas investigaciones que llegan a ustedes se han acompañado del Ministerio Público o de un agente policial especial, o ustedes particularmente van a los lugares? No, nosotros no, o sea, nosotros nada más el sistema recibe la información. Uepa. Y eso va al Ministerio Público y eso va a las unidades de investigación de la policía. Agradecemos a Alejo Campos, director regional de Crime Stopper, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.